Amigos, muy buenas noches. Tal como nos anticipaba ya Nancy, nuestra compañera, estamos llegando al momento de la entrevista de este viernes, con el cual concluimos también la semana laboral y el mes de marzo. Pero nos acompaña ya en estudio el doctor Edmond Mulet, quien seguramente va a tener una entrevista muy interesante para comunicarles a ustedes, audiencia de Noticiete, ideas y su plan de gobierno, lo que se puede realizar desde la Presidencia de la República. Antes que nada, permítame darle la más cordial bienvenida. Doctor Mulet, gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias, Luis, y a todas las personas que nos ven también un saludo muy cordial. Y bueno, recordamos al doctor Mulet de la campaña pasada, de esos resultados que pues fueron bastante favorables. Termina usted en una tercera posición en el periodo, en la elección anterior, pero pues vuelve ahora a postularse. ¿Cuál es su idea de pues seguir pensando en ser presidente de la República? Bueno, el propósito es realmente hacer todo lo posible para cambiarle el rumbo al país, el rumbo a Guatemala. Guatemala es de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano, en todo. En calidad de educación, en salud, en cobertura de infraestructura, en oportunidades de trabajo. Ha aumentado la desnutrición crónica y aguda. En todos los índices de desarrollo humano hemos retrocedido y eso es muy preocupante. Y entonces a mí que me tocó muchos años trabajar en Naciones Unidas, y uno de mis trabajos fue administrar estados en crisis y estados fallidos, ahí me entra a mí la angustia que Guatemala está siguiendo un camino de degradación, que si no corregimos el rumbo, nos vamos a convertir pues en un estado fallido. Entonces esa es mi motivación principal. Y uno que quiere profundamente a Guatemala, uno que cree en la vida, uno que cree en la familia, cuando veo esas degradaciones también en esos aspectos, no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que hacer algo. Y como persona, ¿cómo se define usted? Porque algunos pues ya lo conocen a través de la campaña política, de la pantalla, de las redes, pero ¿cómo se definiría usted mismo? Bueno, yo soy sobre todo una criatura de Dios, soy un hombre temeroso de Dios, creo en la familia, creo en la vida, creo en la libertad. Yo me siento profundamente agradecido con Dios por haberme permitido nacer en esta patria hermosa, Guatemala, que es una maravilla. Creo en la familia, como dije, llevamos con mi esposa 43 años de casados, o sea que yo me siento muy orgulloso de esos principios fundamentales, pues, que determinan el carácter de las personas también. Precisamente lanza usted el año pasado un libro autobiográfico del cual también se le acusa que fue a propósito de hacer campaña anticipada, se le acusó de campaña anticipada con el libro, pero ahí menciona mucho de su trayectoria, que incluso usted ejerció el periodismo, doctor Mulet. Así es, yo empecé a trabajar cuando tenía 11 años de edad. Yo trabajaba en los talleres del Diario Oficial, del Diario de Centroamérica, y ahí después me nombraron ayudante de corrector de pruebas, después fui corrector de pruebas, después fui redactor, después fui reportero, después fui jefe de redacción, después fui columnista en muchos medios de comunicación escrita en Guatemala. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué es? ¿Usted qué es? Lo primero que a mí me nace decir es, soy periodista, porque lo ejercí durante muchísimos años, nunca televisión ni nunca radio, como usted, que tuve ese privilegio, pues yo era solamente medios escritos, pero es algo, yo tengo tinta en la sangre, o sea, en las venas es lo que tengo, y eso se lleva muy cerca en el corazón también. ¿Y eso le facilitó el tema del libro? Sí, en efecto, yo, bueno, como periodista también uno siempre está motivado para escribir y compartir, ¿no? Y por eso publiqué un libro que hoy lo estoy sacando primera vez desde hace más de un año, y aquí ya no estoy cometiendo un delito porque el Tribunal Supremo Electoral me dijo que si yo seguía hablando y promocionando mi libro, que me iban a impedir la participación. Me abrieron expediente, me tuve que presentar ante el TSE a firmar una declaración jurada de que no iba a hablar del libro. Pero ya estamos en campaña electoral, o sea que ya esas acusaciones, ese expediente ya fue cerrado, pero ¿en qué país estamos en donde uno ya no puede escribir su propia vida? Aquí no hablo partidos políticos, de elecciones, de nada. Hablo de mi vida, y toda vida tiene éxitos, fracasos, alegrías, tristezas, secretos de familia. Mi trabajo en Guatemala, mi trabajo a nivel internacional. Delito, dice el Tribunal Supremo Electoral. Al bote.
Entonces, eso es otro tema preocupante de cómo poco a poco nos estamos deslizando a un modelo de gobierno totalitario en donde uno ya no puede pensar, ya no puede expresarse, ya no puede opinar, y lo hemos visto en estas últimas acciones pues del gobierno, del Ministerio Público, de ciertos jueces que tratan de coartar la libre expresión del pensamiento. Entonces es otro tema preocupante pues que tenemos en Guatemala. ¿Y qué pasó con el expediente? ¿Se cerró? Este expediente se cerró, se abrió y ya no lo promocioné, ya lo bajé de las redes sociales, ya no lo vendí y entonces ya me guardaron el expediente y ahora pues que ya estamos en campaña electoral, espero, señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que no me vayan a perseguir por esto, pues porque eso sería ya otra aberración. Bueno, hablando precisamente de su trayectoria, y es importante, pienso hablar de este tema y se lo pregunto directamente porque se le relaciona a usted con las adopciones de 1981, aquella época donde se hablaba de adopciones ilegales y demás. ¿Cuál fue su participación realmente en ese episodio de la vida del país? Bueno, hace 42 años, joven abogado, entonces yo participé en unos procesos de adopción totalmente legales. Hay que recordar que en aquella época estábamos viviendo la guerra, el conflicto interno, una guerra que nos dejó 80,000 viudas, 200,000 muertos, 300,000 huérfanos, y yo traté pues de darle a estos niños una mejor vida, una oportunidad de vida, cariño, familia, etcétera, y hubo una acusación total y absolutamente falsa, y el juez, cuando la acusación de la policía judicial de la época, que ya sabemos de qué estaba compuesto, de bandidos y asesinos y criminales, esa acusación falsa fue rechazada por los tribunales, nunca hubo juicio, nunca hubo proceso, y los procesos de adopción continuaron, porque fueron procesos de adopción legales. También debo decir, Luis, que yo no cobraba honorarios, no era un interés dinerario o económico, sino era un tema de solidaridad humana, siempre pensando en los demás y en este caso ayudé a estos niños. Hay algo de lo que sí me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de ayudar a más niños, de ofrecerles una vida, una oportunidad, cariño, educación, porque tantos niños en Guatemala abandonados que muchas veces resultan ser pues mareros o que no tienen una guía, no tienen una oportunidad en la vida. Entonces sí fue un tema en ese momento complicado, pero gracias a Dios pues se completaron esas adopciones y seguí mi carrera en toda la vida y tanto en Guatemala, elecciones como diputado, presidente del Congreso, embajador en Estados Unidos, embajador en la Unión Europea, y todos estos países antes de otorgar un beneplácito, el gobierno de Estados Unidos averiguan para ver si la persona es adecuada o no, y nunca jamás, y en Naciones Unidas también en mi trabajo, pues aunque investigaban, pues determinaron de que lo que era cierto, nunca se cometió ninguna falta, ningún delito, nada ilegal, y entonces yo me siento muy satisfecho de esa parte de mi vida. Aunque no me gustaría que nos detuviéramos en el tema, porque quisiera hablar de otros de su propuesta, pero sí hubo adopciones ilegales. Totalmente. No, en Guatemala había abusos, había niños que eran secuestrados, que suplantaban a las mamás, documentos falsos. Por eso fue cuando en la Convención de La Haya, las discusiones de Naciones Unidas para regular las adopciones, yo era embajador de Guatemala ante la Unión Europea, allá en Bruselas, en Bélgica, pero yo impulsé mucho estas reformas a nivel internacional para regular este tipo de cosas, para que no se cometieran abusos como los que se habían cometido en Guatemala. Vamos entonces ahora a pasar a otro aspecto de su plan de gobierno, de cuál sería el tema prioritario, aunque vamos a abarcar varios y le iré preguntando, pero ¿cuál es el prioritario? ¿A qué le quiere dar usted mayor énfasis? El Estado y el gobierno fueron creados para servir a la gente. Y hemos visto que el Estado y los gobiernos y los que nos han gobernado no están al servicio de la gente. Le han dado la espalda a la gente. Están al servicio de grupos, de sectores, de élites, están al servicio de las viejas políticas. Y eso precisamente se trata de retomar ese concepto original y volver a poner el Estado y los gobiernos al servicio de la gente. Eso en principio general. Después combatir la corrupción que nos está
destruyendo, que nos está corroyendo como una cosa impresionante. Nos quejábamos de Otto y de Roxana, ¿se acuerda usted de Otto y de Roxana? Mire, ya es niños de primera comunión, niños de primera comunión. Ahorita es una cosa impresionante en todos los niveles. Ahorita en la Policía Nacional Civil, solo para poner un ejemplo, acaban de recibir ahí a 1.200 nuevos reclutas en la Academia de la Policía en la Zona 6. A cada uno de ellos les pidieron 15,000 quetzales a cada uno para ser admitidos, y tampoco era factura o recibo oficial, pues era debajo de la mesa. En la Policía Nacional cualquier ascenso, promoción, son entre 20 y 40,000 quetzales que hay que pagar, si no, no los ascienden. Y así está todo podrido. Entonces tenemos que combatir la corrupción. Miren las carreteras, los caminos. Hace 5 años, por ejemplo, un puente Bailey costaba 5 millones de quetzales. El año pasado, el mismo puente Bailey pagaron 27 millones de quetzales. Hoy, 5 años después, cuesta 3 veces más el recapeo de una carretera, la reposición de una cinta asfáltica. Este aeropuerto que quieren agrandar y reparar ahí en el puerto de San José, un aeropuerto, estaba presupuestado en 143 millones de quetzales. Ya van 600 millones de quetzales por todos los sobreprecios. Y así podríamos seguir. Entonces, el tema de combatir la corrupción es muy importante. Y al combatir la corrupción vamos a crear las condiciones para que haya inversión, para que haya desarrollo, para que haya creación de empleo. Y aquí podemos hablar de muchísimas cosas, programas de gobierno y todo, pero si no enfrentamos la corrupción, este país no va a salir adelante. Pues con esta idea nos vamos a ir a la pausa comercial y luego volveremos para abordar pues precisamente estos aspectos que serán parte del plan de gobierno en una interesante entrevista que tenemos esta noche con el doctor Edmond Mulet, candidato a la presidencia de la República por el Partido Cabal. No cambie. Muy bien, estamos de regreso. Conversamos esta noche con el doctor Edmond Mulet sobre su propuesta de gobierno y también hemos conocido parte de su trayectoria y el por qué piensa llegar a la presidencia de la República. Pero nos quedamos pendientes, doctor Mulet, cuando fuimos a la pausa, de hablar ya de esos puntos que serán parte de su plan de gobierno. Y hablar hoy de la seguridad es hablar también de las extorsiones de las cuales el pueblo de Guatemala está cansado y además lo sufre en carne propia. ¿Cuál es su propuesta sobre este particular? Bueno, las extorsiones, como sabemos, hace 30 años no existían las extorsiones. Sin embargo, el Estado y los gobiernos que no han estado a la altura de las circunstancias permitieron que eso se fuera degradando, aumentando y ahora todos sufrimos de esto. Nadie puede poner un negocio. Antes era un tema urbano, ahora es a nivel nacional. En todas partes nadie puede poner su tiendecita que al día siguiente están los mareros cobrando extorsión. Entonces, yo ya lo hice. Cuando fui a pacificar y estabilizar a Haití, el día que yo llegué a Haití habían no sé qué cantidades de extorsiones diarias y habían 450 secuestros al mes. 15 meses después había 1 o 2 secuestros al mes y había cero extorsiones en todo el país de Haití el día que yo me fui después de haber cumplido mi trabajo. O sea que se trata de decisión, se trata de capacidad, se trata de voluntad de hacer las cosas. Aquí en Guatemala vemos que el sistema penitenciario está en manos de las maras, de los delincuentes. El Estado no ocupa esa función, esa responsabilidad. El Estado tiene todo el derecho de utilizar todos los recursos a su disposición para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de la gente que trabaja, de los ciudadanos que se esfuerzan todos los días. Entonces, nuestra vocación en ese sentido es muy seria, muy determinante, de recuperar que el Estado de nuevo haga lo necesario para cumplir con esa función constitucional. Y estamos ahí dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo. ¿Y qué es eso necesario? Es primero usar la inteligencia, no la inteligencia de acá, sino la información necesaria para saber quiénes son los mareros, con quién duermen, a qué lugar van, cuáles son los sistemas financieros que manejan, para irlos a golpear ahí donde debe ser. El tema de la presencia en las calles es muy importante, la presencia disuasiva. Por eso vamos a poner al ejército
en apoyo a las patrullas de la Policía Nacional Civil por tiempos determinados y en los lugares donde sea necesario, porque esa presencia disuasiva es muy importante para limitar la acción, además de muchas otras acciones que estamos ahí preparando para, yo ya lo hice, pues hay modelos que se están aplicando, por ejemplo, en El Salvador, que no son necesariamente los mejores para aplicarse acá en Guatemala, porque cada país tiene circunstancias diferentes. Entonces tenemos que ya tenemos nuestro modelo, lo que vamos a aplicar acá en Guatemala, el tema, sobre todo, recuperar el sistema penitenciario y la creación de círculos alrededor. En el primer círculo, la ley no permite que la administración del sistema penitenciario, de la custodia de reos, tiene que hacerse por el sistema penitenciario, pero el segundo círculo, el tercer círculo, el cuarto ciclo lo vamos a concesionar al sector privado para impedir también que no entre ni salga de ahí cosas que no sean necesarias. Está la ley que prohíbe conexiones telefónicas entre la gente que está en los sistemas penitenciarios y no se hace nada, pues. Entonces es cuestión de cumplir con la ley y hacer lo correcto, de eso se trata. Doctor Mulet, ya lo hablaba usted anteriormente sobre la necesidad de generación de empleo en nuestro país, pero también la necesidad que se tengan salarios dignos, que alcance lo que uno tiene en el bolsillo para vivir adecuadamente. ¿Cuál es su propuesta en la materia económica? Hay temas, por ejemplo, como la inflación. Tenemos una inflación importada. Ya este año esa inflación va llegando a un 10%, que es muy, muy elevado, pero eso viene también por los combustibles, los precios internacionales. Todo lo que vamos a crear es un fondo de compensación. Ese fondo de compensación entra a funcionar en cuanto los precios internacionales de los combustibles, del petróleo, rebasa cierto límite, y ese fondo de compensación entonces nivela esos precios a determinado nivel para que ese impacto errático de los precios de los combustibles tampoco afecte mucho. No es que no vaya a afectar nada, pero que no afecte mucho a la economía. Y cuando los precios de los combustibles llegan a un nivel más bajo, es ahí donde se alimenta este fondo de compensación. Existe en varios países del mundo, ha sido eficiente y eso garantiza pues una estabilidad en los precios y eso ayuda también a que no aumente tanto el precio de la canasta básica. Otro elemento muy importante, Guatemala está importando mucho de los alimentos que consumimos, los estamos importando. Estamos importando maíz, estamos importando frijol desde Costa Rica. ¿Por qué? Porque no estamos apoyando al productor nacional. Bueno, nuestro plan es apoyar al agricultor nacional y eso reduce los costos también de los elementos más importantes pues, de la canasta básica. Doctor Mulet, los servicios hospitalarios, la salud de Guatemala es evidente y para nadie es un secreto que son insuficientes. Hay mucha demanda, incluso de medicinas que no hay. ¿Cómo ve usted a la salud en nuestro país y cómo sería en su gobierno? El Estado ha abandonado la responsabilidad de la atención primaria. Si examinamos los presupuestos del Ministerio de Salud Pública en los últimos 20 años, cada año hay asignación menor cada vez para atención primaria. Guatemala necesita 6,000 puestos de salud, tenemos más o menos 1,200, 1,300 que están funcionando entre comillas, sin medicina, sin atención, sin enfermeras, sin médicos. Entonces vamos a recuperar ese sistema de atención primaria básica para evitar que los guatemaltecos se enfermen. Porque si no los atendemos en ese nivel necesario básico, tienen que ir a los hospitales después y eso resulta más caro. Entonces vamos a invertir en esa atención primaria. Y ya tenemos la lista de los 100 medicamentos básicos importantes que van a ser entregados gratuitamente a todas las personas que lo necesiten. Y eso forma parte de ese proyecto de reducir los costos de vida en Guatemala, de la canasta básica. Vamos a instituir también la jubilación universal. Yo no estoy inventando el agua azucarada. Existe en El Salvador, en México, en todos los países la pensión. En Guatemala existe el programa de adulto mayor. Yo conozco casos, abuelitos o abuelitas que hacen una solicitud para ser beneficiarios del programa de adulto mayor, pasan 2 años, 4 años, 6 años, 8 años y no hay nada. Eso va a cambiar. Cualquier persona que cumpla 65 años de edad, sin requisitos, sin formularios, sin solicitudes, sin nada, van a ir a un cajero o al banco a fin de mes y van a recibir su jubilación.
un abuelito y una abuelita, cada uno va a recibir 500 quetzales al mes. Ellos van a recibir 1000 quetzales al mes, lo que es de ayuda para ellos, la ayuda para su familia, ayuda también para la economía local. Y es lo menos que debemos hacer por respeto a la dignidad humana, por los que nos dieron la vida, nuestros padres, nuestros abuelos. Miren, recorriendo este país maravilloso de Dios, qué cosa, encuentra aquellos cuadros, pero no de pobreza, de miseria absoluta, de viejitos y viejitas, abuelitas y abuelitos totalmente abandonados, pues. Entonces, como seres humanos, tenemos que recuperar ese respeto a la dignidad humana, y uno de ellos es la jubilación universal. Y así tenemos programas de desarrollo social que ayudan también a la economía familiar. Y bueno, de los adultos pasémonos a los niños, que son el pilar fundamental de nuestra sociedad y el futuro, y hay que educarlos, pero estamos también hablando, al igual que de falta de hospitales y falta de medicamentos, de falta incluso de infraestructura. No terminamos de construir o de reparar las escuelas. Bueno, Guatemala es el país de todo, Luis, de todo el continente americano que menos invierte en educación. Escasamente 2.7% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto, va a educación. Costa Rica casi 8%, y ahí están las diferencias, pues. Durante la pandemia nos dijeron, no tengan clases presenciales, usen sus computadoras y conéctense a Internet. Qué bonito. ¿Y qué Internet? Si solamente 23% de guatemaltecos tienen acceso a Internet. Guatemala es el país menos interconectado de todo el continente. En El Salvador, al inicio de la pandemia, a todos los estudiantes les dieron su tablet y su computadora, y así fue en todas partes del mundo, excepto en Guatemala. Pues vamos a invertir en educación. Ya tenemos el programa listo, preparado, técnico, financiero, para crear Internet cero costo, gratis en todas las escuelas, en todos los institutos y en todas las plazas públicas, y la dotación de tablets y de computadoras a los niños y a los estudiantes. Si ahí están los empleos, ahí está el trabajo, el mundo digital, las nuevas tecnologías. Todavía estamos dando una educación del tiempo en las cavernas a los niños. Vamos a modernizar Guatemala a ese nivel también. Y bueno, para concluir, doctor Mulet, y un tema que nos podría llevar una hora completa, pero ¿cuál es su idea fundamental de mejorar las vías de comunicación? Porque si a precariedades vamos, todos somos testigos que nos faltan importantes vías de comunicación en nuestro país. Este gobierno tiene el doble de presupuesto del gobierno anterior para infraestructura, caminos y carreteras. Y mire cómo está todo abandonado. Es que la corrupción ha sido impresionante. El ejemplo que ponía yo hace un momento, que un puente Bailey, que hace 5 años costaba 7 millones, costaba 5 millones, ahora cuesta 27 millones. Los recapeos ahora cuestan 3 veces más que hace 5 años. Entonces, así no hay dinero pues que alcance. Y vemos ahorita que vienen las elecciones, estamos en esta campaña electoral, ahí ahora están recapeando. Ahorita están ahí, como decimos en Guatemala, tapándole el ojo al macho, ¿verdad? Pero no es correcto, no es justo. Entonces tenemos que hacer lo correcto, combatir la corrupción y poner de nuevo el Estado y el gobierno al servicio de la gente. Ese es el propósito. Si no, mire, y les decía, si no combatimos la corrupción, aquí no va a haber camino, no va a haber carretera, no va a haber inversión, no va a haber trabajo, no va a haber nada. Tenemos que crear las condiciones para ese desarrollo económico, y Guatemala tiene un potencial para salir adelante como no lo tiene ningún otro país del mundo. Hemos heredado en nuestros ancestros una joya, la estamos destruyendo y martillando en el lugar de protegerla. Lo que puede hacer el turismo para la generación de trabajo y empleo en Guatemala, tampoco hemos invertido. Vamos a invertir en turismo también. Doctor Mulet, ya tendremos una próxima ocasión para seguir platicando de estos temas, pero ha sido pues muy interesante el acercarnos a su propuesta para que lo vea la población guatemalteca, para que lo vea nuestra audiencia, así que muchas gracias. A ustedes muchas gracias, muy amables, gracias. El doctor Edwin Mulet esta noche aquí en entrevista de Noti7 para la información de todos ustedes y sobre todo pues para darle continuidad a esta serie de entrevistas que van a continuar por supuesto a través de nuestra edición estelar. Ahora la pausa y también volveremos con más noticias.